Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor, Carlos Torres, y me acompañan en cabina nuestra hermana Leslie. Un placer estar de nuevo por aquí, yo estaba de mi cuenta. Estaba un poco bienvenida, Leslie. Autoexiliada. Ay, no me digan bienvenida, que soy así como que estaba muy lejos. Bueno, pero gracias, hermano. Nuestra hermana Marina Lorenzo. Hola a todos, Dios les bendiga. Y nuestro hermano René González. Muy buenas noches a todos. Bueno, hermanos, pues continuamos con esta nueva serie que inauguramos la semana pasada de introducción a los sacramentos. La semana pasada hablábamos un poco sobre los sacramentos en general, sobre la importancia que tenían los sacramentos para la vida del cristiano como fuente de santidad y cómo los sacramentos nos ayudan a poder cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado aquí en la tierra. Y entonces durante las próximas 3 semanas estaremos haciendo una pequeña introducción a los sacramentos divididos en 3 grupos. Hoy hablaremos de los sacramentos de iniciación, el próximo jueves sacramentos de curación y el tercer jueves, o el cuarto jueves mejor dicho, de este mes hablaremos de los sacramentos de servicio. Los sacramentos son verdaderos y auténticos regalos de Dios, uno de los regalos más importantes que nosotros como cristianos católicos podemos recibir del Señor. Me encanta la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, donde lo define completamente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es una definición bastante larga, pero encierra todo lo que son los sacramentos y la belleza de poder, a través de ellos, recibir la gracia de Dios. O sea, que cuando se celebra un sacramento deberíamos hacer fiestas. Los sacramentos intuyen alegría. No debería celebrarse en medio de tensiones que a veces se celebran, sino con mucha alegría. Lo más lindo de esa definición es como tú dices, René, cuando la Iglesia nos enseña que así se dispensa la vida divina, o sea, como que la divinidad se mora en nosotros a través de la gracia sacramental. Si nosotros fuéramos conscientes de esto, si nosotros fuéramos conscientes de lo que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, de la presencia real del Señor en la Eucaristía, viviríamos quizás de una manera muy diferente. Totalmente de acuerdo, así es. Yo les comentaba en el programa pasado que justamente introducíamos los sacramentos a Carlos y a René, que Fray José suele, siempre que inicia una Eucaristía, invitar a los fieles a que pidan al Señor el don del Espíritu Santo para participar a sí mismo de manera consciente, porque si no se vuelven cosas mecánicas y no es lo que se busca. Así es. Y bueno, pues hoy, como decíamos al inicio, estaremos hablando de los sacramentos de iniciación. Se llaman así, pues justamente porque son los primeros sacramentos que recibimos en la vida, pues en nuestra vida de fe, y son los que sientan la base de nuestra condición cristiana y nos ayudan a crecer y a desarrollarnos en las gracias que el Señor nos dispensa. Y dice el catecismo, siguiendo con lo que nos traía René, que estos sacramentos de la vida de la iniciación cristiana ponen los fundamentos de toda la vida cristiana, o sea, sobre ellos se construye todo. Y cuando yo pienso en eso, de que ahí está el fundamento de la vida cristiana, digo, bueno, es lógico entonces que el sacramento de bautismo se le dé a los niños lo más pequeños posible, porque qué bueno es empezar a construir esos cimientos lo antes posible en la vida, poder darle a nuestros hijos el regalo de recibir el sacramento del bautismo y con ellos después todos los demás que van a servir de pilares para su vida cristiana. Y muchos santos lo han presentado el sacramento del bautismo como una puerta, la puerta a la vida espiritual. O sea, a partir de ahí el hombre nace a la vida espiritual por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. Este sacramento recibe el nombre del bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra. O sea, el bautismo, bautizar quiere decir sumergir, que así era como se hacía, se
entraba en agua y salía la vida eterna de nuevo. Ya no se hace tan complejo, por razones lógicas, el rito es mucho más sencillo que en esas ocasiones. Sabes que el bautismo, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento prefiguraciones de esto, como usando el agua se va prefigurando esta realidad que después se definirá en 2 de Corintios 5:17, de que quien recibe el bautismo, pues de alguna manera es sumergido en la muerte de Cristo y resucitado con él, o sea, como una nueva criatura. Y en el Antiguo Testamento vemos cuando en el arca de Noé, a través del agua, como el pueblo pasando por el Mar Rojo, también con el agua está presente, con el paso del pueblo de Israel a través del Jordán hacia la tierra prometida. O sea, son momentos donde ya el Señor va mostrando en el Antiguo Testamento cómo el agua tiene un carácter de renovación, tiene un carácter de dejar algo atrás y darle paso a algo nuevo. Así es. Decía San Agustín que la pila bautismal era como el útero de la iglesia, o sea que a partir de ahí, eso. O sea, es fuerte, pero es la verdad, o sea que ahí nacía la nueva vida espiritual de todos los bautizados. Y entonces, después de eso, después de este Antiguo Testamento cuando hablábamos, viene ese momento donde ya Juan empieza a bautizar en el Nuevo Testamento. También una prefiguración, porque todavía no había sido el Señor que había enviado, pero Juan bautizaba en agua y el Señor es el primero que se hace pasar por esto y entonces empieza a darle como otro carácter al bautismo, hasta que después el mismo Señor va a ser el que en Mateo 28 dirá a sus discípulos: vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo no es algo que es un invento nuestro, no es un invento de la iglesia, es un mandato del mismo Señor, que a todo aquel que recibiera el don de la fe, a todo aquel que dijera que sí, recibe ese sello, esa capacidad de salir y dejar atrás lo viejo y recibir lo nuevo. Por eso. Perdón, Carlos, es tan importante que el mismo Jesús, como tú acabas de decir, se hizo bautizar. Sí. Mucha gente no lo entendía, pero ¿y cómo? ¿Cómo es posible que el Señor... Sí, pero él se puso en la fila. El mismo Juan era el primero que no entendía. El mismo que lo bautizar, pero él se hizo su fila con los publicanos, pecadores, fariseos, hizo su fila y se bautizó. Por eso desde el día de Pentecostés la iglesia administra el bautismo a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes le ha sido anunciado el Evangelio y que han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, porque al ser Cristo el único camino para la vida eterna, nadie puede salvarse si no nos incorporamos a la vida eterna, si no nos incorporamos al ministerio de Jesús a través del bautismo. El bautismo lo define el catecismo como el pórtico a la vida del Espíritu. Fíjate qué belleza, tú mencionaste algo parecido al inicio, René, pero me encanta como si nosotros no entramos en la dinámica del bautismo, si no somos conscientes de la gracia que nos es dispensada, no podemos vivir una vida a la luz del Espíritu Santo. Y si no podemos vivir una luz a la vida del Espíritu Santo, entonces estamos viviendo una vida pues que no necesariamente es agradable a Dios. De ahí la necesidad del bautismo, de ahí la necesidad de acceder a esa puerta. O sea, es que es una necesidad, es que como una persona que haya recibido al Señor, e incluso aquellos que no lo han recibido, necesitan, aunque no lo reconozcan, necesitan ese acceso a la gracia. Y de ahí la importancia de algo que mencionábamos en el programa pasado, de nosotros bautizar a nuestros hijos pequeños, porque muchas veces comienzan las teorías: no, yo lo voy a bautizar cuando esté más grande, para que lo elija a conciencia, para que sepa. Y cuando hacemos eso es porque no estamos conscientes de lo que nuestro hijo está recibiendo. Si estuviéramos conscientes de que nuestro hijo está recibiendo la gracia del Espíritu Santo que le capacitará para enfrentar todos los retos de su vida, no lo bautizaríamos cuando esté pequeñito, lo bautizaríamos prácticamente desde el vientre. Porque estamos seguros de que con esa gracia podrá llevar una mejor vida. Y aparte de eso, Carlos, la certeza que sabemos que el bautismo lo libra del pecado original, que es muy importante, y lo necesitan para ser liberados del poder del maligno y ser trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Que no es poca cosa, porque cuando uno, como uno fue bautizado muy pequeño, uno dice: bueno, me libera del pecado original. Sí, pero es tremendo, Sí. Es tremendo el efecto que tiene en la vida de una persona el ser liberado de este yugo. Indudablemente este tema nos tiene muy emocionados y a mí me llama mucho la atención cómo el catecismo también reseña, y ya René hacía referencia a de que no solo somos incorporados, o sea, somos miembros de Cristo, sino también incorporados a la iglesia, y es una gracia maravillosa.
O sea, ese encuentro con el Señor y saber que tenemos una familia que se llama iglesia. Y cada vez que uno participa en un bautismo, yo ya habiendo participado en los 3 bautizos de mis hijas, los sobrinos y tal, cuando uno participa en el bautismo, vuelve y renueva ese llamado, vuelve y renueva esa renuncia al mal y también el acoger la fe. Es como una oportunidad de jumpearse en esto, porque el bautismo, como hemos dicho, nos incorpora a la iglesia, nos hace partícipes del sacerdocio de Cristo, nos permite, es como también la llave para prepararnos para la comunión con los demás cristianos, como tú decías, Marina, acogernos en la iglesia, y nos otorga las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad y los dones del Espíritu Santo. O sea que, en resumen, este tema, como dice Marina, nos tiene muy emocionados porque es mucho con demasiado, es un regalo demasiado grande como para hablarlo en 12 minutos. Así es, por eso esta serie la hemos bautizado, valga la redundancia, Introducción a los Sacramentos, porque ya un poco más adelante estaremos desarrollando la verdadera serie sobre los sacramentos, donde cada sacramento lo iremos desarrollando uno a la semana. Así que... Antes de irnos, Carlos, Monseñor siempre nos invita a todos, no sé si lo dijeron en el programa pasado porque no lo escuché, a buscar la fecha de nuestro bautismo. ¿Lo dijeron? No lo dijimos. Monseñor siempre dice que nosotros debemos conocer la fecha de nuestro bautismo y celebrar la fecha de nuestro bautismo porque es nuestra verdadera nacimiento a la fe y a la vida. Así que antes de irnos a esta pausa comercial, queremos dejarles con esta invitación. Así como celebramos la fecha de nuestro cumpleaños, cada uno de nosotros busquemos cuando lleguemos a nuestra fe de bautismo y veamos ese día en el que recibimos todas esas gracias por la oración de nuestros padres, de nuestros padrinos y de toda la iglesia que estaba ahí presente. Quédate con nosotros y vamos a una breve pausa musical. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará.
Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Los Sacramentos de Iniciación, como parte de la serie de Introducción a los Sacramentos. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. También nuestras redes sociales, @Palabra y Vida RD en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. En el primer segmento hablábamos del sacramento del bautismo, como decía Marina con mucho entusiasmo, estábamos que parecíamos... Bueno, en el programa pasado nos pasó también, que estábamos hablando de la introducción y nos quedamos en el bautismo ahí como 10 minutos. Pero hay que pasar a los demás y en este segmento vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Es un sacramento precioso, Sí, eso iba a porque decir yo, es muy hermoso. es el que nos da la Bellísimo. fuerza para ser testigos del Señor. Ahí está como todo. También cuando uno vive un rito del sacramento, nosotros que tuvimos la gracia de tener un párroco obispo, entonces lo veíamos con muchísima frecuencia, hay una fuerza tan hermosa en este sacramento de pasarnos de estar atemorizados a ser realmente apóstoles. Esa es la razón justamente por la que se cambió el orden que se usaba anteriormente de esperar a recibir la primera comunión, los jovencitos, y después se hacía la confirmación. El orden natural es recibir la confirmación, recibir el Espíritu Santo previo a la realización de la primera comunión. Y eso que tú dices, Leslie, de uno, cuando uno se hace consciente de la gracia del sacramento de la confirmación, en esos momentos en los que nos ha tocado pues asumir posturas valientes de defensa de la fe, de defensa de los valores, de cualquier cosa, y tú ves que tienes la gracia, porque no es una fuerza que viene de ti, de la serenidad, de hacerlo con serenidad, de defenderlo, y al final pues salir victorioso, no en el sentido de haber ganado un argumento, sino en el sentido de haber defendido la fe Y la verdad. y la verdad. Y entonces cuando tú eres consciente y te apoderas de eso y dices, wow, esta era la gracia del sacramento de la confirmación que estaba aquí, eso pues, indudablemente pues explota en nuestra vida espiritual. Es lo que le pasaba a los apóstoles, o sea, después de la resurrección del Señor, los apóstoles estaban atemorizados, estaban llenos de miedo, blandito, trancados. Y entonces ahí vino la fuerza del Espíritu Santo sobre ellos y los convirtió en esos hombres después que ya tenían la fuerza divina para evangelizar el mundo entero. O sea, vino el Señor y se hizo presente y ellos quedaron transformados. Por eso, cuando nosotros recibimos el bautismo de la confirmación, es un Pentecostés personal. A mí me encantó eso. Es personal, o sea, es que ahí cuando por las manos del obispo nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, es ahí para ti solita que el Señor viene y te da lo que necesitas para ser testigo. Y nosotros hablábamos muy emocionados sobre el bautismo y saber que la confirmación viene a reafirmar esa gracia bautismal, pues también es una oportunidad para profundizar en lo bello de los sacramentos y lo que recibimos del Señor a través de ellos. Sí, y este sacramento pues también nos regala la plenitud del Espíritu. Hay incluso varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles visitan comunidades que han recibido el bautismo, pero no han recibido la confirmación, y ellos les preguntan, ¿han recibido el bautismo? Sí, recibimos el bautismo de Juan. Entonces les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. O sea que por la imposición de las manos del obispo, que es el sucesor de los apóstoles, es que nosotros recibimos la plenitud del Espíritu. Estamos, digamos, incompletos hasta que recibimos este sacramento. Y eso es justamente, Carlos, por la que quien realiza ese sacramento es un obispo, Así que es. son los sucesores de los apóstoles y que son los capacitados para imponer la mano y pedir la unción del Espíritu Santo. También algunos sacerdotes lo pueden hacer si son autorizados por su obispo de su diócesis. Y es tan hermoso mirar los elementos del rito de la confirmación porque ellos mismos nos hablan de la fuerza del sacramento. Es como una catequesis. a Ajá, es veces, una ¿no? catequesis. Sí. Y además nosotros en el curso de nuestra vida normalmente uno va a muchos bautismos, pero el católico normal no va a muchas confirmaciones, como Así es. decía, salvo que tú tengas un servicio que así te lleve, como fue el caso de algunos de nosotros. Pero en el caso del rito de la confirmación, esto no es una fila simplemente donde va y viene, es que en ese momento hay un diálogo entre el obispo y el confirmando,
Y hay un momento de oración profunda donde por imposición de manos esto pasa y luego viene una unción. O sea, hay momentos en este que vale la pena quizás que los recorramos y para que entendamos la profundidad del sacramento. Así es. Debo decir que no lo digo por el cariño que le tengo, sino lo digo de manera muy objetiva. Ay, yo sé lo que tú Me encanta la forma en cómo nuestro pastor Monseñor Massalle celebra este sacramento, porque él se toma su tiempo. Sí. De cuando le impone la mano a cada uno de los confirmandos, se toma su tiempo de pedir y orar por él, por ella. Ahí, y puede durar minutos. Uno por uno, no importa que sean 70 muchachos en la fila, Se toma el mismo no importa tiempo. que sean 150. Hemos sabido servir en confirmaciones de 1 hora y en confirmaciones de 3 horas. Así es. Y eso es bellísimo y se toma la misma diligencia con el primero que con el último. Y pienso que esa es la manera correcta en la que nosotros podemos entrar en el espíritu de la celebración y también porque invita al resto de la feligresía a participar en silencio de lo que está ocurriendo allí. Y el obispo hará varias cosas. Primero le dice al confirmando, le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y le impone las manos. Ese es el mismo gesto. Primero le impone el crisma. Bueno, sí, lo unge, pero es el mismo gesto que pasa cuando se hace la ordenación sacerdotal, por ejemplo, el orden sacerdotal. Es el obispo mismo que hace eso y ese gesto transmite una fuerza, transmite la oración que viene esto y viene también la madrina que le pone la mano y el obispo también lo ungirá con el Santo Crisma. Es importante decir que esos sacramentos, tanto el bautismo obviamente y el de la confirmación, solamente es una vez en la vida que se celebra. O sea que es un momento especialísimo en el cual, por eso agradecemos los pastores que se toman su tiempo viviéndolo a plenitud y haciendo su oración con profundidad para que ese Espíritu Santo pueda venir a donde la persona que está recibiendo el sacramento. Y hermoso que toda la asamblea se una en oración en ese momento también. No es un momento, aunque sea una confirmación multitudinaria para estar hablando, para estar mirando, es un momento para orar junto con el pastor, porque el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Yo recuerdo con una gran alegría mi confirmación que la recibí de manos de su eminencia, el cardenal López Rodríguez, y con mucha más alegría, quizás por más conciencia cristiana, la confirmación de cada una de mis hijas. Han sido momentos donde es que la presencia de Dios se ha sentido en el lugar. Indudablemente, es como tú dices, aquí está la chequina de Dios, está aquí, porque cuando todos nos unimos, el Señor se hace presente, ya no solamente llega por fe a la persona que recibe el sacramento, sino que todos los que estamos ahí también podemos renovar esa unción del Espíritu Santo. Y esa es la actitud que le pedimos a nuestros oyentes, que se mantenga durante la celebración de todos los sacramentos. Cuando se está celebrando un sacramento, hay muchas cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, que se pueden escuchar, pero lo que está pasando ahí no se puede ver, es invisible, es demasiado grande para ser visto. Entonces, por esa profundidad, esa tranquilidad para mirarlo, para disfrutarlo y asimilar lo que está pasando realmente detrás de esos simples signos. Y es hermoso también recalcar así efectos puntuales o gracias puntuales de la confirmación en esa efusión del Espíritu Santo. Y es que imprime en el alma un carácter indeleble, o sea, es imborrable la huella que deja en nosotros esa plenitud del Espíritu Santo que recibimos con el sacramento de la confirmación. Nos otorga además un crecimiento de la gracia bautismal, ese primer abrazo del Señor al recibir el sacramento del bautismo, exactamente, y se afirma. Y es una oportunidad para profundizar en ello también. Nos arraiga más profundamente la filiación divina, esa conciencia de que somos hijos amados de Dios y que estamos llamados a vivir en esa libertad. Nos une más fuertemente con Cristo y con su iglesia, que era lo que reseñábamos al inicio, y fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo. De ahí que sea tan importante, como tú decías, Leslie, que quienes participamos viendo a otros recibir ese sacramento, pues nos involucremos. Exacto. Porque, por ejemplo, a ti te tocó acompañar a tus hijas, pero ya lo habías recibido. Sí. Y por ejemplo, cuando he sido madrina de confirmación también, que me ha tocado 2 veces, es una renovación nueva, o sea, una capacidad de decir, wow, es que el Señor está aquí. Es como estar despierto para las gracias que están ahí. Exacto, estar atentos, abrir los ojos espirituales para ver lo que está ahí. Y por todos esos efectos que tú mencionabas, Marina, es por eso que este sacramento nos da la fuerza, una fuerza especial para dar testimonio de la fe, por palabra y obra, porque lo hizo con los apóstoles, lo ha hecho con todos los cristianos a través de los tiempos y lo hace con nosotros hoy.
Igual que las gracias bautismales, nosotros tenemos que abrirnos, reconocer esas gracias, abrir esos ojos, no solamente durante el sacramento, sino durante toda nuestra vida para apelar a ellas. Es válido decir, Señor, por las gracias del bautismo, concédeme tal cosa. Señor, por las gracias del sacramento de la confirmación, dame la fuerza para poder ser testigo en este momento. Sobre todo en estos tiempos donde la fe está tan atacada, tan en entredicho, donde nos cuesta tanto, a veces tenemos que nadar contra la corriente. Vamos a pedirle al Señor que renueve en nosotros las gracias del sacramento de la confirmación. Aquí en Palabra y Vida, que tanto hablamos de estos temas donde no son muy populares en el mundo, donde tenemos que defender la vida, tenemos que defender la familia, defender los valores morales, pues nosotros necesitamos con mucho ardor renovar cada vez las gracias sacramentales de la confirmación. Y también, Leslie, recordar que esos dones del Espíritu Santo que se reciben y que son muy útiles para nuestra vida diaria, para nuestra vida de fe, para nuestra vida espiritual, recordar que se reciben los 7 dones: sabiduría, temor de Dios, ciencia, etcétera. Todos los dones que son esenciales para nuestra vida. Así es, así que hermanos, esa es la tarea que te toca antes de esta pausa. La tarea del segmento anterior era buscar la fecha de tu bautismo. En esta es pedir en tu oración de esta noche, en tu oración de mañana, en la oración de los días por venir, donde quiera que te sientas débil, pedirle al Señor que te renueve la fortaleza que has recibido por el sacramento de la confirmación. Y si no lo has recibido y estás bautizado, acércate a tu parroquia, porque si tú estás bautizado y estás viviendo en gracia, puedes recibirlo, y como cristiano para el mundo de hoy lo necesitas. Así que quédate con nosotros después de esta pausa musical en Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Espíritu Santo, ven sobre mí y pósate. Espíritu Santo, derrámate en mí como aguacero. Ven y lléname de ti con tu poder. Ven y rebosa sobre mí de tu amor, de tu amor. Espíritu Santo, ven sobre mí y pósate. Espíritu Santo, derrámate en mí como aguacero. Ven y lléname de ti con tu poder. Ven y rebosa sobre mí de tu amor.
No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Introducción a los Sacramentos, o mejor dicho, los sacramentos de iniciación, como parte de la serie de Introducción a los Sacramentos. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Y en el segmento pasado hablábamos justamente de los efectos del sacramento de la confirmación. Reseñábamos unos cuantos y conviene ponderar de manera especial que nos da una fuerza para dar testimonio de nuestra fe cristiana y nos permite al mismo tiempo transmitir esa fe, o sea que es un asunto de palabra y de obra. Y a veces uno diría, y es por esto que volvemos a lo del Pentecostés personal del que hablaba Leslie al inicio, recordando a los apóstoles cuando recibieron esa efusión del Espíritu Santo. Así es, y los evangelizadores de manera particular tenemos que pegarnos de ese sacramento, agarrarnos de ese, porque si no, no hay fuerza para compartir ni transmitir la verdad. Por eso, perdón Leslie, al inicio de cada prédica que tú das, o que cualquiera dé, se le pide que se renueve la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien dirija la prédica de acuerdo al plan de Dios para nosotros. Así es, y en este segmento vamos a hablar brevemente de la Eucaristía, que es la presencia de Cristo. Y de antemano, como Carlos ha dicho ya varias veces, prometemos que vamos a hacer programas completos, uno por cada sacramento. Aquí estamos haciendo una mirada pues rápida, y hoy en los sacramentos de iniciación, porque no alcanzan un año de programa, no alcanza para meditar profundamente y a su cabalidad sobre la Eucaristía. Así, la Eucaristía se le dice el sacramento de los sacramentos. El sacramento por excelencia, también, sí. El sacramento por excelencia, porque fue instituido en un momento muy especial de la vida del Señor. Lo instituyó el Jueves Santo, o sea, el día antes de morir, ¿verdad? Y entonces en la cena de Pascua decidió tener su cena con sus amigos, y entonces ahí instituyó este hermoso sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que nos da como el alimento. Así el Señor es tan lindo porque cada sacramento tiene como lo suyo, ¿verdad? Decíamos, bueno, sí. el bautismo te abre la puerta, la confirmación te da la fuerza. La Eucaristía es el alimento, incluso para aquellas personas que por alguna razón de vida puntual o transitoria no puedan comulgar, pueden adorar. Y en la adoración eucarística hay un alimento, hay una fuerza para vivir la vida, para caminar con Cristo, para para vivir al modo de Jesús. Esta es la Eucaristía. Y la Eucaristía es un sacramento que puede estar a la disposición de uno cualquier día de la vida. Se puede comulgar todos los días. No es conveniente que sea más de una vez al día, pero usted puede comulgar todos los días. No solamente los domingos, ni los días de precepto. Y saber que la Eucaristía es un sacramento al cual tienden todos los demás. Sí, exacto. Eso nos ubica en la centralidad dentro de los 7 sacramentos que tiene. Sí, la Eucaristía, pensar que, por ejemplo, tan hermoso es cuando se celebra el bautismo dentro de la Eucaristía, la confirmación con la Eucaristía, sí. Cuando se recibe el matrimonio en la Eucaristía, el orden sacerdotal en la Eucaristía. O sea, cada uno de los sacramentos pues, es mejor, es más fuerte si se celebra dentro de la Eucaristía. Y entonces aquí incluso la unción de los enfermos se otorga en la Eucaristía en celebraciones especiales. Cuando la gente puede tener acceso al sacramento de la penitencia, también es muy sano participar en la Eucaristía. O sea que la Eucaristía es el centro y el culmen de toda la vida cristiana. Nosotros allí vamos, allí recibimos y allí nos unimos con Cristo. La mayor gracia del sacramento de la Eucaristía es que nos genera esa unión, por eso viene la comunión, o sea, porque nos hacemos uno con Él. Es un misterio. Eso es un misterio. Es un misterio maravilloso. De ahí entonces que siempre pidamos al Señor la gracia de participar activamente y conscientemente en la celebración eucarística para aprovechar esas gracias. Así es, y algo que es importante decirlo, porque a veces nos puede suceder, es que tenemos que recordar que el acceso al sacramento de la Eucaristía no es un derecho cristiano, no es un derecho que nos asiste por el solo hecho de haber
pues hecho nuestra primera comunión o por el solo hecho de confesar la fe católica, sino que es un privilegio que nosotros tenemos de tener acceso a la Eucaristía. Si por alguna razón tenemos algún impedimento que no nos permite acceder al sacramento de manera temporal, normalmente son impedimentos temporales, pues nuestro deber es procurar diligentemente superar ese impedimento, ¿sí? Llámese una situación de pecado mortal, llámese cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, que nos ubique en un estado de gracia, que nos aleje del sacramento. En vez de nosotros hacer protestar y exigir que yo debería y que a mí... No, hermano. Ordene su situación, ponga arregle sus papeles y después que usted tenga todo en orden, entonces venga y participe del banquete, que no se le excluye, porque usted viene y participa de la misa, como bien decía Leslie, pues igual hace adoración eucarística, simplemente va a poder participar de una forma plena en el sacramento de la Eucaristía. A mí me llama mucho la atención, me entristece cuando algunos hermanos católicos, por algún dolor con la iglesia o por alguna situación irregular que no les permite participar plenamente de la Eucaristía, deciden abandonar la iglesia y entonces irse a otros lugares a vivir la fe, donde realmente sí es verdad que no está la Eucaristía. O sea, cuando por un resentimiento, por un dolor, porque no puedo acceder en este momento y que la iglesia, como es madre, me está protegiendo. O sea, la iglesia no me está castigando. Me encanta un ejemplo que usa mucho Monseñor Masalles, que dice cuando una madre tiene un hijo que es diabético y un hijo que no es diabético. Y entonces, al hijo que es diabético, el azúcar, que al otro le gusta y le hace bien y tal, a ese hijo pues le hace daño. Y por eso esta madre a un hijo le permitirá comer helado y al otro no le permitirá comer helado. Pero en ambos está obrando por amor, porque el que es diabético y no le permite comer helado es porque está protegiendo su salud. Y así la iglesia, que es madre y que es protectora, protege el alma de aquellas personas que por un momento transitorio, en una situación irregular, no pueden acceder al sacramento. Entonces no es para que nos sintamos castigados, sino para que nos sintamos amados, cuidados, protegidos, abrazados por la iglesia durante ese tiempo. Entonces no es el momento de nosotros abandonarlos e irnos donde solamente habrá predicación, donde solamente pueda haber un bonito culto, pero no está la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, porque eso nada ni nadie lo puede sustituir. En nuestra parroquia nosotros hemos visto incontables testimonios de parejas, ¿no?, que en algún momento no podían casarse por la iglesia porque tenían alguna situación de nupcias previas o porque no tenían los sacramentos completos, y ver estas parejas perseverar en la fe, mantenerse allí en sus comunidades durante años mientras iban regularizando su situación y al final poder acceder al sacramento de la Eucaristía y poder acceder al sacramento del matrimonio, y uno ver cómo esa vida se transforma completamente, no solo por recibir el sacramento, sino por el proceso. Porque Exacto, el proceso de purificación. el proceso es transformador también. Entonces, no queramos saltarnos el proceso porque al final nos vamos a perder los frutos del mismo. Así es, así es. Tú sabes que tú mencionaste hace un momento a Monseñor Masalles, y él nos contaba que antes, en la iglesia primitiva, era mucho diferente. O sea, la gente asistía a la liturgia de la palabra. Era más radical. Sí. Era más radical, esa es la palabra, era Sí. más radical. Y después que terminaba la liturgia de la palabra, aquellos que no estaban preparados para participar dignamente, Le decían tenían adiós. que salir del Tenían que templo. salir. No veían ni la consagración. Así no tenían Así es. acceso. Así Así que es. demos gracias a Dios por Y- todo. Los que no se habían bautizado, Exacto. en esas primeras comunidades, no podían participar. podían. También, y los que no estaban listos para comulgar, entonces ni siquiera podían participar de la liturgia eucarística. Tenían que escuchaban la palabra, la predicación de los apóstoles y salían. Y entonces imagínate la gracia que es tener el privilegio de participar en el momento de la consagración. Participar en el momento de donde toda la iglesia cantan los santos, donde el cielo y la tierra se unen en alabanza por el Señor que se hace presente en el altar. Es que eso es un privilegio tan grande que solo eso transforma nuestra vida. O sea, nosotros no tenemos que estar mirando, bueno, qué bueno, y ojalá todos podamos tener una comunión plena y participar y comulgar. Pero yo me siento siempre tan llamada a aquellos hermanos que tienen alguna situación irregular y ahora no pueden, a invitarles a poner la mirada en todo lo que sí tenemos, en esa capacidad de participar de la consagración, de poder ponernos de rodillas. Poder ponernos de rodillas delante del Señor sacramentado es ya un privilegio que nosotros no merecemos. Estar presente cuando los ángeles y los santos están ahí adorando al Señor. Poder adorarle en el sagrario y recibir ese alimento que nosotros podemos recibir de la adoración eucarística.
poder estar ahí. Siempre se dice que si los cristianos y los católicos realmente creyéramos en la Eucaristía, no saliéramos del sagrario, no saliéramos del Santísimo. Si realmente nosotros tuviéramos conscientes de eso, mucha gente nos critica esa parte. Entonces, a veces nos quejamos de que no podemos pararnos y comulgar físicamente, pero hay tanto lo que podemos hacer y es tanto lo que el Señor nos da, porque Él verdaderamente está ahí. Y está ahí en todas partes, no está allí en el templo de Jerusalén, allá, que Exacto. había que trasladarse no sé cuántos kilómetros una vez al año porque no había de otra, para entrar en la presencia de Dios. El Señor está en todas las parroquias. Y solamente en la Arquidiócesis de Santo Domingo, si contamos las de Monteplata, tenemos más de 250 parroquias que están allí abiertas todos los días. Más las capillas, los las colegios. Capillas, muchas de ellas tienen adoración, o sea, acceso a la capilla del Santísimo permanente, y podemos ir en cualquier hora del día, podemos tomarnos un ratito de nuestra hora de almuerzo, podemos detenernos antes de llegar a nuestro trabajo, al salir de nuestro trabajo. O sea, no hay excusas, porque a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia tenemos una parroquia abierta con la Eucaristía allí esperando para nosotros. El Señor nos espera y nos espera para fortalecernos con el alimento de la caridad, con el alimento de la fe, con el alimento del amor, con el alimento de la esperanza. Así que no dejemos al Señor esperando en el sagrario. Vayamos a su presencia todos los días. Así que vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me
Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema de los sacramentos de iniciación, como parte de la serie Introducción a los Sacramentos. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. En el segmento anterior terminábamos exhortando a los hermanos a acercarse a la adoración eucarística. Y aquí, en el momento de la pausa, nos pusimos a hacer así de memoria rápidamente una listita de los lugares donde podemos ir a adorar. Esto aclaramos que lo hemos hecho de memoria, los sitios por donde transitamos, pero sería buenísimo que si ustedes, hermanos, quieren anotar su parroquia y nosotros en Palabra y Vida también podemos publicar un listado, nos dejan un comentario en el Facebook de Palabra y Vida y así vamos construyendo esto y lo ponemos al servicio de los hermanos. Pero en la parroquia El Buen Pastor, por ejemplo, en el centro de la ciudad, justamente esta semana se inauguró la adoración perpetua en su capilla, creo que fue este lunes. También la parroquia Jesús Maestro tiene adoración perpetua 24/7. Uno puede ir a la capilla de Jesús Maestro, no importa la hora, a las 3 de la mañana usted va y el Señor está ahí esperándole Jesús también. Maestro está en la prolongación de la Avenida Bolívar. Así es. Cerca del seminario. También otros lugares donde hay adoración, en la Casa de la Anunciación, hay adoración todos los días, iniciando con los laudes hasta que cierra bien tarde en la noche. A cualquier hora podemos ir a la adoración. En nuestra parroquia, en San José de Calasanz, está todos los jueves de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Así es. Mencionamos también en la parroquia San Judas Tadeo, está la capilla del Santísimo abierta todo el día. Es Centro de la ciudad. Centro de la ciudad, es la que me queda a mí más cerquita ahora del trabajo. Y Marina nos comentaba que hay una capillita que se llama Capilla Nuestra Señora de la Alta Gracia, que está detrás de la parroquia Santísima Trinidad, que también está el Señor expuesto. También si tienes un colegio católico cerca, seguro en la mañana podrás entrar a la capilla y ahí adorar un rato. Está en la capilla de Sedimat para las personas que estén en todo el área de la Plaza de la Salud. Y en los Trinitarios está la capilla Santa Rita de la parroquia Santa María Reina, que están todos los días de lunes a sábado hasta las 5 de la tarde. Así que si nos escuchaste y dices, faltó mi parroquia, ya sabes, entra a Facebook, a Palabra y Vida RD y ponnos ahí que vamos a publicar esta lista. Señor, ¿y qué fue? Estamos contemplando aquí la maravilla de la adoración eucarística. Realmente adorar la Eucaristía es pues uno de los grandes regalos que nosotros tenemos en nuestra vida de fe. Muchas veces nos sucede que cuando visitamos la capilla del Santísimo no sabemos qué decir. Y en lo personal, yo también me pasaba con mucha frecuencia eso, todavía me pasa. Y tomé la decisión de no decir nada y simplemente sentarme allí y escuchar. Y decir, ok, Señor, este es el momento en que yo me siento aquí a escuchar lo que tú tienes para mí. Y el resultado es una cosa fuera de serie, porque el Señor te habla verdaderamente. Y si tú pues llevas la palabra, llevas cualquier libro devocional, pues que te ayude a entrar en el espíritu de oración y no estés pensando en los problemas y en todas las otras cosas, verdaderamente podemos sacarle mucho provecho a la adoración eucarística. A mí me hizo mucho bien, Carlos, algo que tú comentabas una vez en la adoración, perdón, Marina, de que siempre que entrabas al Santísimo, te recordabas de este salmo que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, sí, eso me ayuda a silenciar. Estoy casi llorando aquí. Y de verdad, señores. Me ayuda a silenciar Leslie. cuando entro al Santísimo porque me recuerda su grandeza y nuestra pequeñez. y mi pequeñez. Así Y eso, pues, me ayuda a entrar en el espíritu correcto de poner a un lado las ocupaciones, poner a un lado los problemas y simplemente concentrarme en contemplar su grandeza y mi pequeñez. Y ya después de ahí, eso es un retiro. Mi hermano, usted puede estar 5 minutos ahí y usted hizo un retiro que le va a servir por el resto de su vida. Sí, también para gente como yo, que tengo la manía de tener mucha dificultad para apagar la mente, de estar pensando siempre, permanentemente, no solamente en el Santísimo, sino en el momento justo después de comulgar, en ese momento en que uno tiene el cuerpo del Señor dentro de uno. Ese momento es especialísimo para recibir toda la gracia que el Señor tiene para uno. Es un momento único que invitamos a vivirlo todo el que tenga el acceso a este sacramento que estamos hablando en el día de hoy. Qué hermoso, porque justamente detenernos ahí, en que el Señor está en nosotros, el Señor sacramentado está dentro de mí, o sea, algo debe cambiar. Estamos llamados a cambiar algo en nosotros porque Jesús está ahí.
Así es, y por eso los sacramentos deben formar parte de nuestra vida, porque cuando nosotros los celebramos nos encontramos con la persona de Jesús. Es el mismo quien nos bautiza, quien nos perdona y quien se ofrece. Y debemos acercarnos a recibir un sacramento, cualquiera de ellos, porque esto nos exige creer que por las palabras y las acciones del sacerdote o del ministro celebrante, pues es Jesús mismo quien actúa en nosotros con su amor salvador para bien de nuestras vidas. Me quedo con las últimas palabras que dijo Marina, que después de participar en un sacramento uno no puede quedarse igual, uno Así tiene es. que cambiar, uno tiene que convertirse, uno tiene que asumir la gracia y salir del pecado. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al fin de nuestro programa y terminamos, no sin antes, pues hacer un poco de oración por aquellas personas que nos han contactado y también por las necesidades de cada uno de nosotros. Presentamos de manera especial al hermano Arbel Suriel Heredia, que pide por los enfermos, por su familia y por la República de Haití, por Abraham Aybar Vizcaíno y por los descendientes de Julia Aybar Guerrero. Gracias también a nuestra hermana Leocadia que nos llamó, presentamos de manera especial sus intenciones, y a todos los hermanos que nos escuchan. Oramos con ellos, y todos los que estamos aquí en comunión en la cabina nos unimos a estas intenciones de Yo oración. también quería pedir perdón por la salud de un hermano muy querido, su madre, doña Cristina, que acaba de ser intervenida. Lo ponemos en las manos del Señor también. Y yo quiero presentar de manera especial también una familia que está pasando por una gran dificultad, por una situación de conflicto, que tienen que tomar decisiones también, para que el Señor les ilumine, les llene de sabiduría y de unidad sobre todo. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres. Te alabamos, te bendecimos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Ponemos Señor, en por tus manos siempre. la salud, la situación de cada uno de nuestros oyentes, y te ponemos también en tus manos la situación de la Iglesia Dominicana y de la Iglesia Universal, para que tú bendigas y ayudes a la Iglesia a tomar las decisiones correctas para el momento en que vivimos. Permite, Señor, que podamos encontrar en los sacramentos la respuesta a tantas inquietudes que tenemos, Señor. La respuesta a tantos miedos, a tantas inseguridades, tanta confusión que podemos sentir en este momento. Que podamos encontrar el refugio adecuado en los sacramentos. Permítenos, Señor, ser conscientes de la gracia que tú dispensas a cada uno de nosotros en ellos. Y no solamente ser conscientes de ella, sino hacerlas vida y también transmitirla a los demás que nos rodean. Permite, Señor, que podamos dar fruto como tú mismo nos has llamado. Gracias, Señor, por la forma en que nos llamas. Te presentamos nuestros agobios, nuestras dudas, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros, en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, nos confirmes en que nuestra vida está en tus manos, que toda la providencia, todo el amor, todo lo bueno que puede haber en nuestra vida viene de ti. Ayúdanos a confiar, Señor, a caminar, sabiendo que las gracias de los sacramentos nos acompañan, nos hacen hijos tuyos, nos llenan de fuerza. Amén. Todo Bendito esto, Señor, te lo pedimos de manera especial por la intercesión de nuestra Madre, porque estamos en octubre, en el mes del Rosario, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas Tengan noches, todos muy hermanos. buenas noches.